Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento en esta época. Entendemos nuestra razón de vivir, nuestra misión, nuestro llamado por el reino de Dios y la gloria eterna. Nuestras vidas las daremos. Estuvimos solo por el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento en esta época. Entendemos nuestra razón de vivir, nuestra misión, nuestro llamado por el reino de Dios y la gloria eterna. Nuestras vidas las daremos. Unidos estuvimos solo por el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Wegian marca soy de Baugaya Burba. Guzmalat, capítulo 1, versículo 14. Bela bula kwa danar pause korbuy damalat. Degi omegan bamalat. Jesús urbamar. Degine Jesús enan María. Bause colega noni damar mogat. Baugaya Burba. Así dice la palabra de Dios en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la iglesia. Bienvenidos a este culto una vez más esta semana. Estamos muy felices. Cada día Dios nos está llevando a su palabra. Emi guanat kanemi ve ganar no ni valit. Enekin dive emi culto gibaba sapin bedani dive. Weli guaritogo. Audumat an mari iglesia guetkine e abeget pali an marsemait.
Mira, mar bukit pinsay. Paudum madwe iglesia, eibedi. We no no. We anmar iglesia semai. No se preocupen por nada, iglesia. Dios está llevando a su iglesia a su deseo porque la cabeza y el dueño de la iglesia es Cristo. Durante esta semana hemos estado iniciando 3 mensajes importantes. De igual manera, estamos guiándonos y mirando a la iglesia primitiva como esta iglesia que Dios levantó en su época y a través del mensaje pudieron llegar al deseo de Dios de proclamar este mensaje en su época. ¿Cómo nosotros podemos llegar también en nuestra época, poder ser esos testigos del cumplimiento de esta palabra también? Recordemos lo que dijimos la semana pasada. Aunque las épocas cambien, las personas cambiarán, pero Dios no cambia, su palabra, su mensaje no cambia. Y Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. Que el día de hoy podamos recibir esta gracia a través del mensaje que Dios desea darnos el día de hoy, que se va a cumplir. Amar iglesia guetkine mera mariego. Paudumma de abeget kwai masuli. Paudumma de kaya burba kwai masuli. Amba ibagan kwai sa ini kwele. Tule mar kwai sa ini kwele. Paudumma de abeget tina kwai masuli. Teoso ko agamar we iglesia, que ves ahí la iglesia guskuno nikit, anmar bela bela y atakar gibet. Ibu we mar imasa. Ibu ki be bela bela we mar akanoniki. Nabir we mar bautu mate apeke, bela tule mar wega ya burba, we na panekuga kasega wiskuega y más marsuna. Dios absolutamente cumplirá su palabra en su iglesia. Absolutamente guiará a su iglesia. Lo más importante es que esta iglesia que Dios ha levantado y que Dios está guiando será ese testigo en ese campo. Queremos nosotros recordar lo que compartimos la semana pasada. La iglesia primitiva tenía un comienzo y ese comienzo fue el comienzo que inició cuando recibieron el mensaje de vida en ese monte de los olivos. La iglesia primitiva guskunoniku baudummat pachigi masad olivos yargine. Llega soy sat olivos kine wemar wega yaburu a bela bela y todo. Agine o iglesia igarono taque. Y en esta semana nosotros vamos a continuar hablando de la iglesia primitiva, pero el itinerario o el camino o el viaje que tuvo esta iglesia después de haber tenido este comienzo. El comienzo correcto, lo más importante, porque si tenemos este comienzo, el itinerario o el viaje que tendremos en este campo, será bajo la guía y el poder de Dios. No hay por qué preocuparnos. Baba anmar sema dibe, nabira mar bauga ya burba ya kana dibe igi we iglesia que be akanoniki bela bela. We gargi pia baudum matan mar se pie nuegambi. Amar bukit pinsa usulit. Paudummat e abeket kine bela dule mar wega ya burba wiskuet. Abeket. E diosoku wenat kanan mar agine wiskunait. We baudumma de gaya burban mar gawisat. Mersi kirmay malo. Paudummat an maridumay. E diosoku we bagangine. Tío, iglesia se mamogat. En el texto bíblico del día de hoy, el libro de Hechos capítulo 1, versos 14, habla algo importante que la iglesia primitiva, después de haberse reunido en el monte de los olivos, de Olivar y haber recibido la palabra, ellos, ¿qué fueron a hacer a Jerusalén? Recuerden que era una promesa de Dios. Le dijo que esperaran la promesa del Padre en Jerusalén. ¿Y qué se reunieron a hacer? Se reunieron a orar. Esto debe ser el itinerario de la iglesia. La iglesia con la palabra recibida cada domingo, cada púlpito, debe ir a un tiempo importante para orar. Creyentes en sus campos, aférrense a la palabra y ante todo sigan este itinerario de viaje, con que la palabra se cumpla a través de la oración. Wemar iglesia primitiva, wegaya burbagi olivos yargi akana igunonigoa, emar imar bairi maisasulit. Jerusalén ginan mardo. Agi neini bakwagot kinambi kunoniket. Pero igi bau gaya burbasoge. Weini bakwagot ki ambi kunoni malat. Ibu imaina malat. Pau segorna malat. Imar bait suli. Bela bela pau se gote malat. Arbau dummat ei wei gargi. E iglesia se maina. Teu soku. Amar bau dummat de gaya burbagi. Na pirawat ke akana ile. Pau dummat de abeget ki anmar se duecha. Yanmar se masuli. Amar se mas se maile. Mira amar bukit pinsae. We bau dummat de abeget. Así que, ¿qué tenemos que hacer en este segundo mensaje cuando esa primitiva se aferró a solo la oración? El itinerario de vida, como lo dice en el texto bíblico en Hechos 1:14, la lectura del día de hoy. Disfrutemos este mensaje, el itinerario, el caminar o el viaje de la iglesia primitiva. Wegaya burbagi wenat kanan marakanay, egiganguma igusana kadinye. Paudum matwe iglesia semait e abeget pali. Y we iglesia abeget kisimasoku unilamar werguergebet. Pau segolet kine. Ar paudum mat an marbaguti. Queremos dar la introducción del mensaje de esta tarde, esta semana importante para continuar este viaje, como la iglesia primitiva tenía ese viaje. No olvidemos que el deseo de Dios es que todos conozcan el evangelio y que sean salvos. Paudum madeabeget pain y marbait suli.
Bauduma de abe que diwa. Pela dule mar buena panekine. Abonoles malana kadinye. Pela dule mar baudum madwe weli walet baudum matsoisa. Cuable dule mar huergus malana yerbanye. We baudum de abe que taque. Si es así, esta fue la razón principal por la que Cristo dejó este último mensaje. La razón por la que Cristo no dejó otro mensaje, no dejó otra cosa. Antes de ascender al cielo, Cristo dio un mensaje importante en Hechos capítulo 1 del 1 al 11, que lo compartimos la semana pasada. Bauduman machina herido y Mario y Saro bechulit. Vela vela duega ya burba o bena y gusana es una su calidido. Hágala amar ido al mensaje de esa dive. Vela vela due iglesia ibu que canoni. Huega ya burba que llega obetsoku. Huega ya burba ibu besawe. O iglesia en Marga Oyomogan. ¿Qué tenemos que hacer con esta palabra? ¿Este es nuestro comienzo correcto? Si es nuestro comienzo correcto, nosotros tenemos que continuar como iglesia primitiva, aferrándonos a las promesas de Dios. Porque eso fue las promesas de Dios en Hechos capítulo 1. Y si si nos aferramos a la promesa de Dios, entonces continuaremos en este itinerario. Dios no va a guiar absolutamente como su iglesia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es el mensaje que hoy tenemos que aferrarnos como iglesia para esta semana. Y que nabir de que te huega ya burba, y iglesia primitiva, huega ya burba, y obeleza, acá no ni y que nabir amaraca mogwe, y buan marsamo gargebe. Emiskin di baudumat pe marsema dakke, abeket kine. Pe semana gine be nek kine be negocio gindi me baudumat pe semait, arbe huega ya burba gibe akkanai. Y Dios oku cuenat kan huega ya burba gibe akkanadibe. Y bun ni la besaer gebe. La razón de este itinerario, la razón de este viaje de la iglesia primitiva que inició y nosotros como iglesia tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios y continuar en este viaje. Y lo primero que podemos decir que la iglesia primitiva y nosotros debemos hacer es solo la oración. Muchos creyentes toman el mensaje púlpito de los domingos y es muy bueno. Muchos creyentes se aferran al mensaje púlpito y dicen que y hablan de que fue muy bueno el mensaje, hasta dicen me gustó mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué hacen con ese mensaje? ¿Qué pasa con ese mensaje cuando van a los campos? Esto es lo que la iglesia primitiva nos quiere enseñar. Juega ya burba be domingo victo sa tesoy digo tokusa pastor sumasat. Y vio, vaya emi y todo esto, tokusa, emi ya era ni todo. Pero juega ya burba emi victo sa, y besado ese manakine. O mensaje, y besado sonna. Asa sonde, y que napir be huele igual et piamio o mensaje guine, pane pane, be domingo victo sat pali. ¿Cómo yo puedo recibir el gozo y las fuerzas y las respuestas de este mensaje durante la semana? La iglesia primitiva hizo algo en el primer punto, solo la oración. La iglesia primitiva en Hechos 1:14 se reunieron para orar. ¿Y para orar por qué? Por esas promesas, por esa palabra que ellos recibieron. Por eso la iglesia primitiva, igualmente nosotros tenemos que tener tres cosas dentro de la oración. ¿Qué tres cosas, pastor? Primero, tenemos que tener un corazón en la oración, un corazón con un mismo mensaje. Esto es la oración. Pero no solamente tenemos que tener un corazón, sino que tenemos que tener todo el corazón. Toda nuestra vida, toda nuestra oración es hacia el deseo de Dios. Eso es todo el corazón. Y lo tercero, continuar. ¿Por qué hay que continuar orando? ¿Por qué hay que continuar orando conforme a la palabra? Porque Dios va a cumplir esa palabra. La iglesia primitiva se aferró a esto. Anmar, güey, iglesia primitiva, que iglesia yo, pela, vela, tan marguis como carque. Y pastor, y voy más mala, güey, mensaje, ¿quién es? Güey, mensaje, pela, vela, da canónigo, unila, intasima esa surmalat. Güey, iglesia, ambi, kununi, que de hecho es 1:14, ¿quién es? Y bubina, bause, gornegusa, argüedo, güey, gaya burba. Y que bause, gocha malat. Cuague, socuenyo, bause, gornoni malat. Pela, güey, iglesia, mensaje, guarguena, unila, ni canat. Y agine, bause, gornegus malat. Soy bogine, vela, vela, eguagi, gine, eulusega, pause gorne gusmalat. Kwage soku en soku, kwage emario, pela bela, kwa bela binset, wegine pause gorne gusmalat. Ibu bina, pauduma de abeket, pauduma pega ya burba cumplir besawe. Y soy bagine, ibu gine pause gorne guna, ala maine gusmala, emar sikir maina suli, paido guas, mira sokwet, oración ni canala. Ibu obare, pauduma pega ya burba cumplir sawe, pauduma pega ya burba napira guati. La iglesia debe ir a un corazón. La iglesia debe ir a todo el corazón y la iglesia debe ir a la continuación del mensaje, orando para que Dios cumpla su palabra, porque Él lo va a hacer. No olviden, solo la oración es la respuesta, la oración que Dios nos da cuando nos aferramos a la palabra. Entonces, pastor, ¿tengo que desechar mi deseo? Sí, no puede ser mi deseo, no puede ser mi plan, sino que el reino de Dios, el deseo de Dios se establezca en los campos. Este debe ser nuestra oración. Y esta es la oración que hizo la iglesia primitiva cuando estuvo en Jerusalén.
Te yo pira we iglesia yo pira mar bause goler gebet. Wage sokwen bela mar wage bause gorne gwergebe y alama ina imer sikir market samar bause gorne gwergebe. Agala begangwet pe mimala. Pe vinset merbe age akamalo. Baudum madene idaima ipitikine bela bela damar kampogine. Bela bela baudum madogan nuna y gosana kadinje. We baudum made abegetakke. Y we baudum made abetsoku mer hermanos mar sikir maimalo. Mer bukit pinsa malo. Baudum mad pe mar bakudi y Bemar y Dudak. Arbausa Margorneile. La oración es la llave también para que nosotros podamos continuar como peregrinos bajo este itinerario, bajo el deseo de Dios. Lo segundo que la iglesia primitiva hizo, que llamó la atención, es que cuando estaban orando, tenían un método para orar. O sea, ¿qué significa un método? No oraban como sea. O iglesia, yo hoy salva o segor su leche. Arbauduma de calla burbega uisado. Pero wismar vale digi bau segor le kerkebe. Y de yo pira mar bau segor mugar bebet. Y el método de oración, lo más importante, es que se debe levantar temas de oración conforme a la palabra. Temas de oración que se conecten con la palabra de la semana. Estos temas de oración tienen que estar alineados al deseo de Dios. We baudum madabeget tak ambao segorna dibe que yo isar ambao segolet. Ambao sengoler que baudum made abeget pali, baudum made bian se mait pali, via baudum madam marga e abeget uimai. Ese es el método correcto. Entonces, pastor, ¿cómo puedo orar? Nuestra iglesia, por lo menos la Iglesia de la Luz de Cristo, tiene 5 títulos de oración. Y estos 5 títulos de oración lo hemos orado por muchos años con un corazón, todo el corazón y continuamente. Estos 5 títulos Dios nos los ha dado y estamos continuamente aferrados a ellos. Baudum madan marga ea talet, amarga bause gole duisa inso. We amarga sogatar, we amar baudum madan marga bause gole duisa 5 títulos y soget. Amar ba pina y margorna sulit. Vela amar aquí natainai. Baudum made yabe get kimbe. La iglesia tiene que tener un método correcto. Así que podamos empezar orando a tiempo marcado. ¿Qué es el tiempo marcado, pastor? Es la hora más feliz. Es la hora en las mañanas cuando toma un café. Es la hora en la tarde cuando está con la familia. En la hora en las noches cuando va a tener un tiempo a solas o cuando está con los amigos. Póngase a orar en ese tiempo más feliz. Le digo que cierre los ojos. No, medite. Ore en ese tiempo. Recuerde algo de los títulos de oración o del mensaje que Dios le ha dado. Y que amar bause gole que pastor. Vela vela tío pira mar guaudu madamarga hueusat amar mere yo cuégala. Pia be pela vela de hueli guarbeitoge. Ibu wachi gibe hueli guarbeitoge. Agine bause gole. Pastor ibu wachi. Waidar be gabi gom nadibe. Sedo dibo imorbe ibu besan nadibe. Muti dibe kwenat kanebo be summaine de wala gwen gibe bause gorna y hueli walet ki imakke. Ibu baudum madwe gaya burba beitos a domingo guine. Y de guine huele hue títulos de oración baudum madan marga 5 peticiones suizas bause gorna. Hue wachi pe ami kwenat kan. Empecé que soy solito. Waidar bole goye. Es una hora, debe ser una hora feliz en su vida. Pero también hay un segundo método, que es el tiempo continuo, la oración continua. ¿Qué es la oración continua, pastor? Es una oración que no se detiene. Ya es una oración que va a los campos. Es una oración que puede ser en el transporte público, puede ser en el vehículo. Es una oración que ahora se moviliza donde yo voy. Es la oración continua, por la oración dentro del deseo de Dios. La oración que no está atrapado en las situaciones o en el ambiente. Si hay un tráfico, ¿qué es momento para orar? Si hay un tiempo para poder estar en la ciudad, en el campo o estando con los hermanos, amigos, es un tiempo para poder orar. Esa es la oración continua en los campos. Via beguna ile, soy bogine, via beguna ile, pausa begorna y we pausa gule te miskin vegano da wet. E miskin di wachi basulit, e miskin di be nada pile buskine, via be ibube Bega rugi be nada pile, igaraba beguna dibe, bega di wiar dibe, bia bega ale noni dibe, bau dumat bega we wachi wina do bau se begor mugaga. We obarda ke wachi bat satte, bat be weli wari tuget bia beguna dibe. Campo gine. We bau dumat bega ui mait pali, bet we títulos de oración bego agegin arma inait pali, be weli war beito wet we gaya burba gine. Y soy bagine kwenatkan. Ibu soy bagine amarga bau dumat bau se golet unica pela velat concentrado soget an maruluse. Uy oración adiana wala wengine bau se gornait kine. Undi las 5 minutos de bebao se be gornait bau tu mat peito güey. Adina be wachi be amina pia bela bela dan bau san goler que bet. Undi la agin be a la maquet. Guaidar di be muti di be. Olego di be. Undi las 5 minutos be bau se gornait bela bela we títulos vina. We gaya burba una bau tu mat. Bela bela de ganguet pega oyo güey. Y la última oración que podemos tener en nuestro método de oración
mientras miramos a la iglesia primitiva, es la oración profunda. Una oración importante, una oración a solas, una oración que puede ser 5 minutos y se levantarán respuestas, una oración que se conecte con la palabra, una oración donde yo pueda dar todo lo que soy delante de Dios. Esta oración profunda es la oración muy importante también. Aunque sea en la madrugada, aunque sea en la noche, tome ese tiempo 5 minutos o estando en su cuarto, a su aposento, tomando una taza de café, estando delante de Dios, ore profundamente. Dios va a levantar las obras allí. Este es el método del peregrino, el método de la oración que se debe levantar cuando ha levantado temas de oración. Amar bao se gole. Baudum madan mar buena pane kisikwa amarse masoku. Pela vela tuala guenguine. Campo guindibe. O ibu bachi baba marga guaidar se doidibe bao se gorna y amargüe. De esta manera vamos a conocer, si estamos orando, sí, vamos a conocer cuál es la visión de Dios para los campos. El deseo de Dios cuando nos lleve y nos abra los ojos para ver la realidad de este mundo. Baudum madama agina marga ibia egawe. Pela vela baudum madibu dai biana bege an dai de moguet pela vela. Pero también conoceremos la misión de Dios. Esa misión tiene que ser mi deseo. A través de la oración podemos ver que el evangelismo es la mayor respuesta. No hay otra respuesta para el campo. Cuando estoy orando, puedo ver que la realidad del mundo donde estoy no es necesario otra cosa, solo el evangelio. Vamos en gotele, baudum de abeget. Egauda que danga uino nikwet. Agini ibia narga no nikwet campo gine. Anda no nikwet pait satte. Imar bait kine tule mar weli warito gosulin. Ibia dai no nikwet maganito no nikiran wisit baudum mat weli guarani maket. Weli guarani toket. Pane bani wega ya burba tule marga no inai kubi mokwet. Esta es la oración. La oración es la oración que disfruta en el campo. La oración es que disfruta que Manuel está conmigo. Y esto es el evangelismo más natural que hay, porque la misión de Dios se volverá mi misión. Simplemente, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Tener el método correcto de la oración. Levantar títulos de oración que se conecten a la palabra. Y por último, iglesia, naturalmente, absolutamente, se levantarán evidencias. ¿Qué es las evidencias? El poder de Dios. En Hechos capítulo 2, después que la iglesia estuvo orando, Hechos 2:1, Hechos 1:14, la iglesia comenzó a experimentar evidencias en el campo. ¿Qué es esto, pastor? Pinna bedaidele, asoro bali soy bagine baudum mat e gangue, e imar kegir daile malat oyotake. E maribu imasa, apara maisa mala, unila bause gocha mala. Pela bela bula kwa baudum mat e gangue doyotet. Amarda kodochos capítulo 2 kine, ibio baudum mat pela belat, arbana y kuna bedaken. Y las evidencias más grandes que podemos ver en Hechos capítulo 2 aparecen varias cosas. Y este en nuestra época también debemos tomarlo como evidencia. Primero, se restaura ese poder. Recuerden que nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero orar podemos cada día restaurar ese poder espiritual que muchas veces, por el desánimo, por las circunstancias, a veces somos engañados. Se restaura ese poder espiritual cuando oramos. En Hechos capítulo 2 dice que vino el poder del Espíritu Santo como viento y fuego. Ellos sabían que con su poder no podían poder salvar los campos y por eso esperaban la venida de este poder. Nosotros ya tenemos este poder. Oremos para solamente restaurar, ser llenos de ese poder para poder salvar los campos. Buenat cambaudum made ganguet pa pega wisa te abonolesko. E purba begi meinoniket. Pero de gini wali biga la mar no lo todarda. Y bigo la mar imba sikir mai bitai. Ibiga imba ko amarga niga nollo natada bebinsai. Baudum madaga marga sugat we purbalet kanguet anmar ogan no di kusana kadinge. Pausa bekise. We kanguet we purba pe ogan no di kuet. We mar we iglesia primitiva we kanguet konat kandai no niket. La segunda respuesta que podemos ver que tuvo la iglesia primitiva es que las puertas de las naciones se abrieron. En todas las naciones, diferentes pueblos pudieron escuchar la palabra. La evangelización del mundo dio inicio. Daidele pamala nekwebura cara 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 buy malat pamala nekweburi gine kaya cara cara we gaya burba que ito no ni malan mogat ibio paudu mat we gaya burba pela buena pane uga kase wiskwadabe que teginte kunoniket pause gornait e gaya burba que acá no ni malat pero la oración trasciende el tiempo, trasciende en el campo, quebranta las tinieblas, se restaura también las naciones cuando oramos hacia el deseo de Dios. Estas son las evidencias. Tercero, podemos ver el cumplimiento de la palabra. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículos 16, 17, Pablo dice exactamente que esto se tenía que cumplir en los libros del profeta Joel. De igual manera, podemos nosotros ver en esta época cuando oramos que Dios cumple sus palabras. Dios absolutamente cumple su palabra. Dios totalmente, cuando oramos, responde. Absolutamente. Así que en el día de hoy,
Restauremos el poder cada día en nosotros, orando. Hechos capítulo 2, versículo 1. Miremos cómo se abren las puertas de las naciones. En Hechos capítulo 2, 9 al 11, se abrieron las puertas de las naciones para el evangelismo. Y veamos el cumplimiento de la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 16. Y por último, recordemos que absolutamente se levantarán discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Discípulos mar wiskut mogo ekwenatkan. Unila burbalet pekangwe penikosulit. Unila gunatkan baudu matwe kaya burba ega usulit pamarnek pamalanek kwe burse kamar pause gornaile. Unila we kaya burba sanar cumplir go usulit. Emiskin di discípulos mar wiskut mogo pause amargole. Discípulos mar wiskut campo gine. Y también se va a restaurar el culto verdadero. Increíble, porque en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos pudieron ver la realidad del culto cuando se aferraron a la palabra, cuando oraban, cuando estaban en comunión en el culto y, por último, cuando celebraban la cena, o sea, disfrutaban de la salvación todos los días. El culto es la respuesta más grande cuando nosotros podemos orar correctamente. Vela vela bao se ve gornaile, mai vito no ni diviga la ve culto se vedake. Hechos 2:42, pauga ya burba soget iglesia magito no nikit. Culto sega pauga ya burba que acá badanikit. Culto sega martana gua que socuenta que mardanikit. Culto vela vela tamar pela abono les malat amar pane bane culto ir amar hueli guarito ito gega abono le getkin y de gini huele pause golega. La oración hace que nosotros podamos abrir los ojos para ver la realidad del culto y no solamente ser ciertos espectadores, sino que seamos personas creyentes que disfruten de las verdaderas bendiciones del culto. Esto hace cuando oramos dentro de la palabra, cuando estamos concentrados. Esto ocurrió en la iglesia primitiva y se levantaron respuestas y nada ni nadie pudo detener en la iglesia de esta época. Oremos para que nada ni nadie pueda detener la iglesia, pero no con nuestro deseo, sino con este itinerario. Paudumma de Gayaburba Soget, Pipisar we iglesia galet chulitan bauburgulesa, para la iglesia iniguala ibigala, a wismalat pianadapi, ibu igare baudumma de semai, wismar soku, pela velat, pause gorna y guarmalat. Mira, marsikir maimalo. Unila baudumma de Gayaburba guiamarito que nasat yamaracao. Ibu mensaje amarito que nasataisa. Y wegine, amar pause gole, vela velat. Igan pause goler gebe, wegan maroyonai. El mensaje pasado nos guió a cómo aferrarnos la palabra y el contenido de la palabra del mensaje que debemos aferrarnos. Y el mensaje del día de hoy nos lleva a orar con ese contenido del mensaje. Y con ese contenido recibir las fuerzas y las respuestas del campo. Quiero concluir el mensaje, hermanos. Usted, como iglesia, no se olvide que el dueño y la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces se van a levantar evidencias naturales en el campo. Sí, absolutamente. La oración nos hace que podamos vivir en el campo con la bendición de hoy. ¿Cuál es la bendición de hoy que nos hace la oración disfrutar en el campo? La palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo de hoy. Esto fue en Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ellos no estaban esforzándose porque Dios obraba. Entonces la oración nos hace ver la realidad y las bendiciones del campo y cómo vivir en este campo. Con esta palabra, con esta oración y con las evidencias en el campo. Unila baudumma de Gayaburba anmaroyo doigi campo y amarweli guaritogoy. Mira marbukit pinsae. Hechos 2:47 soget wemar unila werguna y gusmala dibugina campo gine. Pela de Gayaburba gine. Pause golet kine y wega ya burba berbenai kine y de gite baudu matarba gusa arbasa baudu matsorda gano melona gusat ai bakan gine y wemar agine wega ya burba bela y tononikit pitikin anar pulak kwagwa iglesia guet kine amar bause gornaile bela damar meriego weimar sogapa ibigala baudu madamar gaiga ya burba usa ibigala mar bause gole gergebe y berguet kine wega ya burba ibigala bela din nuet tule marga mar berbe gergebe. La bendición de hoy está en la palabra, solo la oración y solo el evangelismo, que es nuestra manera de vivir en este itinerario, en el campo, junto con la oración. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que nos has dado, Señor, a través del mensaje de vida. Así como los discípulos se reunieron en el Monte de los Olivos, podamos reunirnos también a través de la concentración y ahora esta semana orar dentro de la palabra y que la palabra se cumpla en nuestros campos, Señor. Gracias porque nos has dado la oración como la mayor bendición y respuesta para nosotros en este itinerario. Oramos
para que tu palabra se cumpla como lo ha hecho hasta el día de hoy, esta semana, en la vida de cada discípulo que ora dentro de tu deseo. Te damos gracias, Señor. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos, Señor. Amén.